como coanfitriones. Si necesitan algo más, pues estoy pendiente. Que el Señor les bendiga y que pasen buena noche. Gracias, hermana Lili. Adelante, mi hermano, adelante. Sí, ya se está grabando, gracias. Este, ya nada más 2 minutos y comenzamos, hermano Isaías. Hermanos, ya estamos a 1 minuto para comenzar. Les quiero pedir de favor si todos en la medida posible podemos activar nuestras cámaras para podernos ver, por respeto a nuestro hermano Isaías, hermanos. Entonces, si pueden, encender su cámara, adelante, hermanos. Ya vamos a comenzar. Este, el hermano Isaías, hace como 2 o 3 conferencias predicó nuestro hermano Octavio Rivera. En ese momento tuvo una participación el hermano Isaías Luna y varios quedamos como dicen por ahí coloquialmente, picados. O sea, tuvo una pequeña participación acerca de este tema y es por eso que en esta noche se le da la oportunidad para que nuestro hermano nos pueda hablar de ese tema más ampliamente. Tiene un gran currículum, hermano Isaías, licenciado en Derecho por la UNAM, subadministrador del Servicio de Administración Tributaria, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, secretario de Estudio y Cuenta del Poder Judicial de la Federación y actualmente es abogado. O sea, es un gran currículum. Creo que la conferencia va a ser muy buena. Hermano Josué Rosales, por favor, nos puede guiar en oración por nuestro hermano y comenzamos. Sí, cómo no, hermanos, vamos a orar. Mi amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti y te damos gracias por eso, pero también te damos gracias, Señor, por tu siervo Isaías, rogándote, amado Dios, que lo uses en esta noche y que pueda compartir lo que hay en su corazón, en su conocimiento, en su experiencia, Dios, y que pueda edificarnos. Y asimismo tú recibas la honra, la gloria y la alabanza. Pues respalda todo lo que diga, Señor, y te agradecemos por su vida en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Pues empiezo. Me avisan ustedes si ya se comparte la pantalla. ¿Ya se ve la pantalla? Ya se ve, hermano. Perfecto, bien. Eh, Trataré de ser lo más breve posible, más rápido posible. Y ahorita van a entender por qué renuncié a la Dirección General Jurídica de la SEP en un problema de que esta de la ideología de género se va a hacer extensivo en el periodo que va a comenzar en agosto-septiembre de 2025 con más fuerza este tipo de ideología. Bien, empezaré diciéndoles que género es una deformación del lenguaje castellano. Género y sexo no es lo mismo. Género se refiere a generalizar algo antes del sustantivo. Género humano se refiere a todos los humanos, no a su sexo. Si bien se puede decir género femenino y masculino, por eso se ha deformado así el lenguaje, pero no se refiere al sexo. Y más adelante abundaremos por qué es que se deforma el lenguaje para que esto sea aceptable. Les tengo que expresar qué es la ventana de Overton para que ustedes entiendan cómo algo impensable, inaceptable, después se vuelve viable, sensato, popular y se vuelve una política pública. Y esto es por el experimento que ustedes pueden hacer, que espero que no lo hagan, pero existe cuando una rana
Tú la metes al agua hirviendo, la rana salta y escapa, pero si la metes en agua fría y le pones a fuego lento a calentarse, la rana va a ser cocinada. Eso es un experimento científico que derivó en lo que se conoce ahora como ingeniería social, de que la gente acepte lo inaceptable con el paso del tiempo, acostumbrándola a ello. ¿Qué es la ideología de género? Ay, es un sistema de pensamiento, no es no sé cómo, no es una ciencia como tal, es una filosofía que interpreta la sexualidad humana y la afectividad humana como un hecho cultural, pero haciendo a un lado la naturaleza biológica y psicológica del ser humano. ¿Cuáles son sus antecedentes? Los primeros científicos que hablan de este concepto de género, identidad de género, son dos norteamericanos, John Money, que es un psicólogo, él es el padre del concepto de la identidad de género, Alfred Charles Kinsey, un zoólogo, él funda el Instituto Kinsey, pero hace experimentos con niños y con pederastas encarcelados, y así con esos experimentos redacta su informe, también basado en los estudios de John Money. El problema es que lo hace con experimentos con niños, tan es así que a este último lo investiga el FBI. Ah, está mintiendo el hermano Isaías. No, ahí les pongo la página donde ustedes pueden encontrar en el FBI ya desclasificado toda la investigación que hizo este FBI sobre este pseudocientífico. Un antecedente más cercano es una antropóloga que se llama Gail Rubin, que analiza los sistemas de sexo y género en su conjunto, y ella es la que sostiene que la sexualidad humana es algo meramente cultural y no anatomo, fisiológico o biológico o psicológico. ¿Cuáles son los antecedentes financieros? Seré muy breve. Thomas Robert Malthus es un inglés, un filósofo y economista británico que hace un ensayo sobre el principio de la población y dice que para que tengamos una economía sana debe de haber menos población. Por lo tanto, en su tesis propone reducir la población en ese momento de Inglaterra y a la postre la población mundial. Esto se retoma en los estudios de sobrepoblación que hace la Comisión Trilateral, que señala que hay un crecimiento demográfico y que era algo muy grave, dado que el planeta tiene recursos limitados y una sobrepoblación implica el agotamiento de esos recursos limitados. Esta Comisión Trilateral la preside Zbigniew Brzezinski, patrocinado por Rockefeller, y llega a una conclusión muy grave donde dice que la sociedad 2080 es aquella donde el trabajo solo necesita el 20% de la población mundial para sostener todo el aparato planetario, en tanto que el 80% de la población restante es superflua, no sirve. No, va a llegar un momento en que el 80% de la población no va a disponer de trabajo, de oportunidades, va a alimentar la frustración, esta va a ser creciente, y entonces para ellos es necesario instrumentar políticas que permitan la despoblación global, pero a fin de evitar la rebelión resulta necesario el entretenimiento, en inglés, entertainment, que se refiere a teta y entretenimiento. Esto también es un estudio muy amplio que no voy a profundizar, lo pensaba hacer, pero no, pero es para enajenar a la gente. Actualmente lo vamos a ver que en cuestiones del celular, de fútbol, telenovelas, Netflix, TikTok, etcétera. Para que ustedes, si quieren ampliar el concepto, lean el libro de Giovanni Sartori que se llama El Homo Videns, la sociedad teledirigida. Si bien es muy viejo, les va a actualizar a todo lo que estamos viviendo en estos aparatitos y plataformas de entretenimiento. A raíz de los estudios que hace la Comisión Trilateral, las fundaciones que sostenían esa Comisión Trilateral de empresarios
como los Rockefeller, Open Society, Planned Parenthood, empiezan a financiar los estudios de género. Al principio se llamaba estudios de la mujer, pero después se cambia a estudios de género en diversas universidades de Europa y Estados Unidos. Al principio era para equilibrar la lucha de las mujeres y los hombres y que hubiera la igualdad y equidad entre ellos. Después se fue transformando poco a poco. Actualmente, y esto es lo grave, muy grave, que vamos a ver después, es que los actuales filósofos de género sostienen una sociedad. Escucho ruidos muy. Mi hermano Isaías, permíteme tantito. Mis hermanos, si son tan amables de poner en silencio sus micrófonos, por favor. Y el anfitrión, si puede silenciar a los que están haciendo ruido. Ahora sí, mi hermano Isaías, adelante. Entonces los filósofos actuales, la filósofa actual, que es a donde va esta ideología de género, han desarrollado algo que se llama sociedad contrasexual, que es la española Paul Beatriz Preciado, dice que los hombres y las mujeres somos construcciones de un sistema heterosexual de producción y reproducción, y ella es la que habla del patriarcado y cómo destruirlo, y hace una especie de articulado de qué es cómo debe de conducirse el mundo, en algo que llamó ella el manifiesto contrasexual. No voy a abundar los artículos, pero por ejemplo ella propone que se borren las denominaciones masculino y femenino en todos los documentos y formularios legales de los estados, y que en su lugar se les ponga cuerpos hablantes. Dice que para evitar la reapropiación de los cuerpos hablantes tienen que llevar un nuevo nombre para desestabilizar el sistema heteroconcentrado. Quiere abolir el contrato matrimonial, abolir que que del matrimonio haya pues lo natural, que es las herencias y toda la transmisión jurídica y económica que conlleva el matrimonio. Habla de resexualizar una parte del cuerpo, que es donde defecamos, difundir, distribuir y poner en circulación estas prácticas de esta parte del cuerpo, que es el ano, en todos los cuerpos legales, en las escuelas, y educar desde la infancia en esto a los jóvenes. La separación absoluta de las actividades sexuales, de las actividades de reproducción, que no haya contratos sexuales, que es así el que le llama al matrimonio, y abolir en sí la familia que nosotros conocemos. Ahora bien, realmente no hay diferencia entre hombre y mujer, y nuestras diferencias solo son sociales como proponen estas personas. Pues no, la biología es muy clara. El cerebro de la mujer y el cerebro del hombre son muy diferentes, aunque somos la misma especie, y seré muy breve porque también este es un tema muy largo. Nos complementamos. Somos la única especie que hormonalmente está destinada a ser monógama y ser complementaria entre sí. Esto ha llevado cientos de miles de millones de dólares estudiarlo. Pues yo les diría a los científicos que hubieran leído la Biblia y hubiera sido más fácil y más barato entenderlo. El cuerpo de la mujer y el del hombre también es diferente, nuestra masa muscular, nuestra masa ósea. ¿Por qué? Porque tenemos funciones diferentes de pareja. No somos iguales, aunque lo tratemos de decir. Quizás lo somos en derechos, pero no físicamente. No somos intelectualmente iguales. No somos, ¿por qué? Porque tenemos funciones muy distintas en la pareja. Por ejemplo, en el enamoramiento. Todos los hombres y mujeres producimos hormonas, y estas hormonas tienen una función específica en el enamoramiento. Pero es diferente
tanto en el hombre como en la mujer, porque cada uno va a tener un rol diferente en la pareja. El hombre, cuando ve a una mujer, se fija visualmente en ella, en sus particularidades físicas, y el olfato lo va a guiar por el olor, guiado por el aliento y las feromonas que expide la mujer, para saber si esta es una mujer sana, capaz de concebir un hijo. Y en cuanto su cerebro detecta eso, empieza a emitir cortisol, que lo pone alerta, dopamina, ¿para qué? Para que le atraer a la pareja, oxitocina, eso es ya que la pareja ya está formada, y cuando la pareja se está conociendo, crea nuevas conexiones neuronales para adaptarse a la personalidad de esa pareja. Lo mismo en el caso de la mujer, pero como la mujer sí tiene en sus dos hemisferios cerebrales conexiones neuronales, ella va más allá. Con las feromonas no solo distingue si la persona es sana o no. Nosotros tenemos unas enzimas, unas proteínas en nuestro sistema inmune que funcionan para protegernos de agentes patógenos, pero en el enamoramiento al hombre le indica que la mujer es sana y apta para tener hijos. Pero en la mujer va más allá. En la mujer le permite lo que se conoce como complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es esto? Cuando una mujer se enamora, es porque las feromonas del hombre que está oliendo le indican que esta persona tiene una diferencia genética que hace que el producto que vayan a hacer de esa pareja, es decir, el hijo, nazca viable. Entonces, ninguno de estos factores se da entre hombre, hombre y mujer, porque el hombre y la mujer están hechos biológicamente para tener hijos. Vamos a ver la diferencia en lo que es el sexo y lo que ellos conciben como género. El sexo es biológico. Para ellos el sexo atiende a la autopercepción. El sexo, su función es reproductiva. Para ellos es una desconstrucción social. El sexo atiende a diferencias orgánicas entre el hombre y la mujer. Para estos ideólogos del género, señala que no hay diferencias entre los entes hablantes. El sexo no puede cambiar, es genético. Para ellos, solo cambia, pero en apariencia. El sexo depende de dos cromosomas XX y XY, que es lo que nos hace varón o mujer. El género, pues va a depender de la mutilación de la persona que intente cambiar de sexo y su hormonización de por vida. El sexo transmite genéticamente, el género no existe forma de transmitirse. ¿Tiene un origen político? No. Tomados los datos de una página pro LGBT, por lo tanto seguramente infla los porcentajes, pues nos vamos a dar cuenta que la población lesbiana, gay, travesti, bla, 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 y todo lo que ellos conciben como géneros, pues es muy baja. En México es, según esta página, 6%, en otra más conservadora es todavía menos. Por lo tanto, no tiene una rentabilidad electoral. ¿Por qué? Porque es muy poca la población. Hay autores que han sostenido que efectivamente es la izquierda quien está detrás de la ideología de género. Pero si ustedes se ponen a estudiar el comunismo en la Unión Soviética, pues ellos mataban a los homosexuales. Si se ponen a estudiar a el Che Guevara en su revolución cubana que apoya a Fidel Castro Ruz, pues él también mataba a los homosexuales. Entonces, si bien a estos ideólogos tienen muy buenos estudios, en realidad la izquierda no es la que está detrás de la ideología de género. Y hay un caso, en México gana en la década del 2000 el PAN. El PAN es el que crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Y en ese mismo año se crea la Comisión de Equidad de Género
en el Congreso de la Unión. Y estamos hablando de un partido, entre comillas, conservador. Pero es porque este partido le gusta mucho esa ideología, pues tampoco. Eh, Tanto la derecha como izquierda asumen los postulados de ideología de género, lo veremos más adelante, por dinero. Al principio comienza con derechos de las mujeres, eventualmente se incorporan derechos de las lesbianas y homosexuales y demás géneros intermedios para ellos, eh, pero ahora se están enfocando en los niños, tanto en su educación como en sus derechos, y lo pongo entre comillas porque esos derechos van a la pedofilia. Eh, Y esto, independientemente de la ideología política que tenga el gobierno en turnos, ya sea de derecha o de izquierda, estas agendas, estas políticas se basan en una agenda globalista. Por lo tanto, es irrelevante si el partido es de derecha o de izquierda, todos buscan impulsar estas medidas por cuestiones, insisto, económicas. Un ejemplo, los derechos humanos son declarados en la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 y tales derechos humanos no fueron respetados en ninguna parte del mundo, ni siquiera en el país sede que es Estados Unidos, dado que ellos trataban a los negros peor que animales. Y es hasta 1967 que les empiezan los propios norteamericanos a conceder derechos. Entonces, que sea también un origen en velar o vigilar los derechos humanos, no es así. En Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, se firma el Pacto de San José, que es el de los derechos humanos en el continente americano, pero nunca se vigilaron estos derechos humanos, nunca se respetaron, sino hasta el año 2000 que surgen en toda América Latina instituciones creadas para vigilar el respeto a esos derechos humanos. Pero veremos por qué. Es por dinero, no es porque el gobierno en turno o el partido en turno le interese. ¿Por qué? Porque si no se respetan esos derechos, el Fondo Monetario Internacional no te da ni un solo peso de crédito. O sea, para tener acceso al crédito es que tienes que tomar los postulados que se conciben como derechos humanos, en este caso la ideología, el género se es considerado un derecho humano, entonces un gobierno para tener acceso al crédito va a meter en su programa de gobierno este tipo de cosas. Lo vemos también en un convenio internacional que se firmó en 2015, que se llama Agenda 2030, que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero si profundizamos en ello, varios de esos objetivos están enfocados a la ideología de género, otros están enfocados a otro tipo de cuestiones tan nocivas como la ideología de género, como el aborto, como despoblación, educación, etcétera, pero no lo voy a abundar. Aquí nada más vamos a ver que el objetivo de desarrollo sostenible 5 es la igualdad de género, el 4 es la educación de calidad. Bueno, pues ahí se quieren meter en esto de la ideología de género. ¿Quién impulsa esta Agenda 2030? Bueno, pues financieramente la Fundación Rockefeller, la Fundación de Bill y Melinda Gates, Open Society Foundation, la Casa Rothschild y el Gran Oriente de Francia. Ellos son los que financian todos esos estudios para llegar a un documento que firman 193 países, excepto de lo que se conoce como occidentales o avanzados. Solo 2 países no lo firman y el mundo árabe tampoco lo firma, esta Agenda 2030. ¿Estoy inventando? No. Los invito a leer las memorias de David Rockefeller para ahorrarles la lectura de más de 900 páginas. En la página 405 él reconoce, literal, algunos creen incluso que nosotros somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran alrededor del mundo
con otros para construir una estructura global, política y económica más integrada, un mundo, si así se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. A partir de esa página van a ver todas sus ideas que tiene para ese nuevo mundo. ¿Cuál es su plan real? Bueno, aquí regresamos a eso de la comisión trilateral, donde se decide que había que entretener a la gente mientras se hacía un plan de reducción de la población mundial. Hermanos, ¿ustedes se escuchan? Sí, hermano, Sí, sí se sí, escucha. estamos escuchando perfectamente. Sí, sí se escucha. Todos escuchamos. Pero ¿qué problema encontraron, qué traba encontraron estas personas para ese plan de la reducción de la población? Había tres entes que estorbaban para reducir la población: la identidad nacional, la familia y el cristianismo. Con cristianismo no me refiero a cualquier clase de cristianismo. Hay uno que tiene una estructura piramidal con un jefe máximo, pues ese era muy fácil de cooptar, de corromper. No, me refiero a las iglesias locales que no tienen un dirigente global. La identidad nacional, ¿por qué? Porque la soberanía e independencia de los estados Todos los demás se escuchan. es necesario que desaparezca, porque de lo contrario la lealtad nacional impedirá el cumplimiento de estos fines de acabar con la mayor parte de las poblaciones. Aquí la ideología de género juega un rol importante, ya que un homosexual se identifica con otro homosexual de otro país mucho más que con un heterosexual de su propio país. Tan es así que tienen hasta su propia bandera, con el N número de géneros que ellos creen tener. La familia. La familia, al ser el núcleo de la sociedad, es lo que mantiene cohesionada la comunidad, a una nación. Si la familia se encuentra, la supervivencia de nuestra especie. Es más, aún desapareciendo el Estado, lo último que queda es la familia. Y aquí es donde la ideología de género ha permeado y tratado de destruirla, sobre todo en la mujer y los hijos, como al introducir el feminismo exacerbado, el matrimonio homosexual, las familias diferentes, la feminización del hombre, la virilización de la mujer, la guerra de sexos, el hecho de que las nuevas parejas no deban de tener hijos, sino mejor mascotas, introducen el aborto cuando es un asesinato, y la eutanasia como como método de eliminar a los viejos de las Yo no familias. tengo prendido. No falta uno. El cristianismo, ¿por qué? El cristianismo evidentemente ha sido perseguido en distintas épocas de la historia. Sin embargo, para estas personas, el cristianismo construye un estorbo porque las conductas que nosotros los cristianos señalamos como pecado son las que ellos pretenden difundir como positivas para toda la humanidad. O sea, si nosotros denominamos pecado al homicidio, ya sea aborto, eutanasia u homicidio, o la inmoralidad sexual en todas sus vertientes, pues eso es lo que ellos están proponiendo difundir. Si ustedes ven, hay una serie de sujetos que para ellos es necesario ridiculizar y meternos en la mente cosas que no son propiamente del cristianismo, y van a ver un sujeto que acaba de morir, el Bergoglio, que difundió durante todo su reinado en el Vaticano que los homosexuales tienen derecho a tener una familia. También van a ver de diversos sujetos que llamamos o reconocemos como cristianos defienden los postulados de los homosexuales. Y no es que yo tenga en particular algo contra los homosexuales, pero ellos no son, en sí no pueden formar una familia. La ley les reconoció en algún tiempo lo de sociedades de convivencia, pero es que ellos se consideren una familia es otra cosa. También han hecho la ridiculización del cristianismo, lo vieron en los eventos deportivos, lo han visto en sus marchas de este tipo de personas, donde se ridiculiza el cristianismo.
Ahora les daré algunos datos para ver qué es lo que ha causado este tipo de políticas. En Estados Unidos se despenalizó el aborto, pero desde esa fecha a hoy han muerto 60 millones de niños, de fetos. En España, para 2016 había 100.432 niños con una media anuales, con una media de 1.1 niños al día. Desde 2016 la tendencia ha sido a la baja. España es el país donde más se ha aplicado las ideologías de género desde el año 2000 y es donde más ha avanzado. Bueno, pues si sigue la tasa de natalidad así en España, es inviable como país para 2040. La eutanasia actualmente es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda. Bueno, pues Canadá superó las 2.000 muertes por eutanasia solo en 2021. Es ridículo que para los países supuestamente desarrollados, solo dos no quisieron y esos dos no son cristianos, que fueron Rusia y China. Para ambos, la ideología de género es un veneno, es algo que ellos no toleran porque ellos lo que necesitan es que sus países, aunque China tiene sobrepoblación, pues ellos quieren más población y los rusos igual. Bien, la identidad sexual en realidad es un trastorno. Los trastornos disociativos son afecciones mentales que implican la pérdida de conexión de la realidad entre los pensamientos, recuerdos, sentimientos, entorno e incluso la identidad. Estas condiciones son una patología psicológica. Por ejemplo, una anoréxica, cuando se mira al espejo, aunque ella esté exorbitantemente delgada, ella ve una mujer obesa en el espejo. Su trastorno es que ella se autopercibe obesa cuando en realidad es muy, muy delgada. ¿Qué hace el mundo y qué es lo que va a hacer también México? Bueno, pues cuando una persona tiene un trastorno alimenticio de autopercepción, se le lleva al psicólogo para que supere dicho trastorno. Bueno, acá, cuando una persona tiene un trastorno de identidad sexual y se autopercibe mujer siendo hombre u hombre siendo mujer, y en México ya entró en vigor esta legislación, pues se le va a hacer una operación de cambio de sexo, tratamiento hormonal, lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a dejar estéril y además va a tener que hormonarse de por vida, va a tener una hormonodependencia. Eso del cambio de sexo es más bien un exterminio. Una persona que cambia de sexo queda estéril permanentemente. Es dependiente de hormonas artificiales que va a tener que consumir permanentemente, va a sufrir depresión y en grados severos le va a causar una farmacodependencia para combatir esa depresión. Las personas que cambian de sexo tienen una tasa de suicidio 7.7 veces más alta en comparación de personas normales. Y por desgracia, al ser considerado un derecho humano, es el Estado, en este caso va a ser el Estado mexicano, quien sufraga los gastos de cambio de sexo y hormonización. Es decir, la pagamos todos con nuestros impuestos. Y el dato peor es que ya en este año los niños tienen derecho a decidir eso del cambio de sexo, lo vemos más adelante. Pero eso nos lleva también a la pedofilia. Hay libros, hay que hablan de niñez trans, infancia trans, cuando un niño no tiene desarrollado la corteza frontal del cerebro, ni mucho menos hormonalmente, ni biológicamente, puede desarrollar su sexualidad porque no es maduro para ello. Pero estas gentes enfermas hablan de la niñez trans, de que hay niños gay, que hay niños esto, que hay niños otro.
Y lo van haciendo a través de estas organizaciones financiadas por las fundaciones que les dije. Y finalmente en México, el sexenio pasado, la Suprema Corte reconoce esto de las infancias transgénero y ahora hay una legislación que incluso si un niño se autopercibe mujer o una niña se autopercibe hombre, pues la escuela lo tiene que denunciar, se le da un tratamiento hormonal, quiera o no quiera a sus padres. La patria potestad fue derogada en la Constitución y el Código Civil y entonces va a poder cambiar de sexo. Esto ya, si ustedes ven en qué ha derivado todo este tipo de legislaciones, pues remítanse a España, donde no sé si siga siendo, no creo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, en España legislaron esto con una propuesta de ley de esta mujer. Tuvieron un montón de dinero que les dio la UNESCO por su legislación de avanzada para que se reconociera la niñez trans y los derechos sexuales de los niños. Y ahorita, en este momento, están dialogando si se deroga o no el delito de pederastía. La pederastía en México es el estupro. ¿Y a qué se refiere? A la pedofilia. ¿Y por qué lo quieren derogar? Porque a raíz de que se reconoce hace varios años en España eso de la niñez trans, se incrementó el número de violaciones o de adultos que tienen relaciones sexuales con menores de edad. Aquí yo les cito un pasaje de la Biblia, yo creo que los pastores lo podrán explicar mejor que yo, del libro de Isaías, donde se refiere el profeta a que se traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Los sumerios, los babilonios en el código de Hammurabi, los griegos, los romanos y en general ninguna cultura antigua, porque quizás algunos de ustedes me podrían decir, no, pues desde siempre ha habido homosexuales, desde siempre ha habido lesbianas, sí, siempre ha habido, pero ninguna legislación que ha habido en este planeta se ha reconocido la unión de homosexuales como familia. Nunca se había reconocido derechos a estas personas. Los romanos los consideraban cosas a los homosexuales o a las lesbianas o a las prostitutas. Entonces hemos avanzado en algo bastante grave. Ya todo es legislación vigente en México. Con lo que se propone ahora en España, vamos a ver qué es las novedades que se van a aprobar aquí. Y termino diciéndoles una frase de Sócrates, pero se los voy a cambiar. En la Biblia se refiere Pablo a los bereanos como alguien que estudiaba la Biblia, estudiaban las escrituras, para ver si lo que les estaba diciendo Pablo era o no cierto. Yo les conmino a hacer exactamente lo mismo, no me crean a mí. Si ustedes, en vez de ver la televisión, el fútbol, la novela, el YouTube, el celular o lo que sea, se ponen a investigar todo lo que les dije, es cierto, por desgracia es cierto. ¿Por qué ustedes no lo saben? Porque no están abocados en el estudio de ciertas cosas como leyes, como política, geopolítica, etcétera, etcétera. Si lo hiciéramos sería más difícil que nos hubieran impuesto todo esto. Ahorita ya es demasiado tarde. ¿Qué es lo que debemos hacer? Preocuparnos por la educación de nuestros hijos, porque a ellos ya en este 2025 a quien les va a aplicar todas estas nuevas legislaciones que se empezaron a cambiar la Constitución, porque todos nos preocupamos mucho por los cambios del Poder Judicial, de esto, del otro. Sí, pero no nos preocupamos por la derogación de la patria potestad, no nos preocupamos por muchas cosas,
y ya lo tenemos enfrente, ya lo tenemos encima, y no hay forma de cambiarlo hasta aquí. Bien, hermanos, les doy las gracias y en atención a mi hermano Octavio, también les promociono el Congreso Nacional de Varones de 25 y 26 de abril y les doy las gracias a todo y cada uno de ustedes y estoy abierto a sus preguntas. Gracias, hermano Isaías. Es un tema muy complejo, un tema muy largo. Yo creo que sí, como decía el hermano Rosales, se necesita mucho tiempo para digerirlo, bien. No sé si alguien de ustedes, hermanos, tenga alguna pregunta, alguna duda que quiera hacérsela expresar a nuestro hermano Isaías. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando dio las estadísticas de la población LGBT, de que Israel, el pueblo santo, está en primer lugar en homosexualidad en el mundo. Sí, es el primero. Y es el primero en lo que se le conoce como países occidentales en aprobar todas estas leyes. Antes que España, antes que Estados Unidos, antes que México, Israel es el que ya aprobó todo esto. Y es Wow, la primera ciudad increíble. friendly gay. Wow, increíble. Hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para nuestro hermano Isaías? Sí, el hermano Sí, Jorge está sí, levantando la mano. Adelante, mi hermano. Hermano. sí, ¿cómo afecta a la iglesia toda esta ideología? ¿Qué agresiones o qué problemas jurídicos va a enfrentar? Bueno, por ahora, eh, solo que toquemos temas de la Biblia, de la homosexualidad, en general de cualquier parte de la sexualidad, infringiríamos las normas que ellos han puesto como discursos de odio. Pero como les dije la idea es destruirnos. La idea es que no existamos más. Los cristianos, que existan los católicos que son gobernables, sobornables, su papa en turno, pero a nosotros, ¿cómo sobornarían a, no sé, N número de millones de pastores para que convenzan a millones de congregantes de esta ideología? No se puede. Entonces la idea es, primero, irnos marginando, ridiculizando, así como Hitler hizo con los judíos, y después eliminarlos. ¿Así de grave? Así de grave. Adelante, mi hermano Porfirio. Buenas noches. Gracias, hermano, Isaías. La verdad es que es una cosa que se nos está viniendo encima y tenemos que prever. Y hacia allá va mi pregunta, ¿qué mecanismos podríamos encontrar, eh, no sé, jurídicamente, legalmente, que pudiéramos cuando menos detener o contener en lo que nos fortalecemos más? Porque no tardan en imponernos que casemos, aunque no casamos, ¿verdad? Pero que celebremos ceremonias, que abramos espacios para la diversidad. Y esto a mí me preocupa porque es una ola que se está viniendo desde hace muchos años y nosotros estamos a veces nada más preocupados por lo que vamos a predicar el siguiente domingo. Pero bueno, esa bondad la tienen los abogados dentro de lo que se puede encontrar, que pueden prever algunas situaciones. Y en ese sentido va mi pregunta. ¿Qué podemos prever? Bueno, ahí le puede abundar el pastor Israel Amaro cuando hubo una tipificación de delito, nos fuimos al amparo y nos hicieron N número de trampas para desecharnos el amparo. La única persona en México que tiene ese amparo concedido soy yo, quizás por la persona que era, para que dijeron, pues para que deje de estar fregando, concédeselo a él. Pero no tiene caso
porque aparte, no nada más, a lo mejor creemos que en México se destruyó el Poder Judicial, no, no es así. En varias partes del mundo se han ido aplastando cierto tipo de defensas que tenía el particular para que esto no, no pueda ser detenido. Defensa jurídica no tenemos porque no se puede amparar actualmente el mexicano contra cambios constitucionales y esto se cambió en la Constitución. Entonces, defensa jurídica no hay. A la postre, los pastores van a tener a fuerza o que casar a un homosexual, a una lesbiana, hay gente, y así, no es que me esté burlando, hay gente que se casa con su perro. Con un árbol. Y no me crean, bueno, pues consulten el internet y vean los problemas que tienen pastores en Europa o en el sur de Estados Unidos. Va a llegar aquí. ¿Y qué podemos hacer jurídicamente? Y se los dice alguien que estudió bastante derecho y que fui juzgador, no podemos hacer nada. Adelante, mi hermano Samuel. Sí, realmente con respecto al punto de las terapias de conversión, ¿hasta dónde la iglesia, o es decir, los comités pastorales o los mismos pastores, pueden detener esta oleada jurídica? ¿Hasta dónde? ¿Cuál sería la defensa a, a decir no a esta ley? No podemos. Como se lo dije al anterior pastor, mi hermano Samuel, lo intenté. Pues a usted también lo intenté amparar y lo único que recibimos fue largas, 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 largas y al final un desechamiento de los amparos. ¿Por qué? Al mismo Poder Judicial le vienen enseñando desde 2010 a la fecha justicia con equidad de género. Cuando tú tramitas un amparo contra esto o un medio de defensa diferente contra este tipo de leyes, si tú tienes que juzgar obligatoriamente con equidad de género, no significa que vas a ser equitativo en tu juicio. Significa que aunque con la contraparte no tenga la razón, como el homosexual, la lesbiana, en teoría son el débil legal, te tienes que poner del lado de ellos para equiparar las dos partes. Entonces, casi en todos los casos te van a ganar jurídicamente. No hay forma de vencerlos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Yo recuerdo, hermanos, que hace 2 congresos de varones, yo le preguntaba eso a los hermanos. ¿Qué pasaría si entra un transexual y quiere entrar al baño de mujeres a hacer su necesidad? ¿Se lo podemos permitir? ¿Se lo podemos impedir? ¿Eso nos genera algún problema jurídico, hermano? Lo tienes que dejar. Wow. Y por desgracia, les quisiera decir que no, pero por desgracia cambió durante todo este tiempo que nos estuvieron distrayendo, que si poder judicial, que si los pleitos de políticos, todas estas leyes se aprobaron y tienen rango constitucional. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en estos aspectos nada más. De acuerdo. Una pregunta, Hermanos, ¿alguien tiene hermano. alguna otra pregunta? Una pregunta en cuanto a los derechos de los padres de educar a sus hijos. ¿Qué tanto se ha visto afectado por estos cambios legales que se han aprobado? Bueno, lo vimos con un pastor que estaba haciendo manifestaciones en Baja California. Como abogado lo estuve viendo, apoyando, vimos toda esa temática, pero como contraparte, la clase política, para que no hubiera defensa, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía el derecho de los padres de educar a los hijos.
conforme a sus creencias, etcétera. Se derogó, ya no existe. Esa parte de la Constitución no existe ya. El único instrumento legal que todavía tiene esa parte es el Pacto de San José, los derechos humanos de la Convención Interamericana. Es el único instrumento legal que tiene todavía el derecho de la patria potestad, es decir, la facultad del padre y madre para decidir sobre los hijos. Ningún ordenamiento legal de América, y no me refiero nada más a Latina, de toda América, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, Chile y Argentina, no existe el derecho de la patria potestad ya. Bastante fuerte eso que nos acaba de comentar el hermano Luna. Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, hermano. Yo soy Joshua de la Iglesia Solo Cristo Salva de Coyoacán. Yo quería hacer una pregunta de que como todo es tan subjetivo y existen tantos géneros en los que se está basando todas estas situaciones y se están protegiendo como si fueran grupos a los que se tiene que proteger, como lo que son lesbianas, lo que son homosexuales, como lo que son transexuales, como son todos estos. ¿Cuáles son los grupos que se reconocen en México y qué capacidad se puede hacer para entrar dentro de esos grupos? Digamos que si hay una tipología de grupos, no se tendría que también proteger a ciertos grupos, es decir, como una cuestión a lo mejor tonta, de que los cristianos entren dentro de la comunidad LGBT como un grupo más que se tenga que proteger con sus propios derechos, supongo, o no sé, o qué grupos son los que realmente se están protegiendo. Bueno, para empezar, como dije, género se refiere a la generalidad. Y aquí distorsionan el lenguaje como género para la particularidad. ¿Cuántos grupos son? No sé cuántos van. Antes era LGBT, pero ahora es LGBTQSRZ y no sé, es indeterminado número de grupos. Estos grupos de diferente concepción o identidad sexual solo lo reconocen ellos mismos. La ley reconoce el respeto y el reconocimiento de los derechos de género, pero no dice cuáles. Entonces, al no decir cuáles, entonces deben de ser todos. Y todos los que se les ocurran a estas gentes. Pero es esa identidad de género, al relacionar el género con la sexualidad humana, esa identidad de género solo se refiere a preferencias de carácter sexual. Entonces, para entrar en ese grupo, tendría que el único grupo cristiano, que es la Q que le ponen LGBTQ y no sé qué más cosas, si entró un grupo, entre comillas, cristiano a ese grupo, que se le conoce como queer, que tienen su propia Biblia con un arco iris y donde han tachado todo lo que se refiere a inmoralidad sexual como pecado. Y esos son los únicos que han entrado ahí, pero en realidad no son cristianos. Si usted a lo que se quiere referir es que si un cristiano puede volverse un grupo vulnerable, para ser reconocido como grupo vulnerable y tener derechos y que ser reconocido como tal, pues habría que ver si los indígenas han logrado esto. No. ¿Las madres buscadoras han logrado esto? No. Porque no son rentables. ¿Por qué? Porque si bien son grupos minoritarios y políticamente no son rentables, pues la UNESCO, Planned Parenthood, Rockefeller Foundation, Rothschild Foundation,
no te van a dar ni un 5 por proteger como Estado, en este caso el Estado mexicano, por proteger a los cristianos, por proteger a las madres buscadoras, por proteger a víctimas, no te van a dar ni un 5, pero si proteges a las feministas, a las abortistas, a los homosexuales, lesbianas, transvestis, transgénero, binarios y no sé qué tantos tienen ahora, al Estado mexicano le dan una cantidad de dinero, y no nada más al mexicano, al canadiense, bla, 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 por hacer leyes tendientes a proteger a estos grupos. Por lo tanto, por eso el Estado mexicano no reconoce a otros grupos como vulnerables, nada más a estos. ¿Por qué? Por conveniencia económica. Muchas gracias. Ya se nos pasó el tiempo, hermanos, muy interesante todos. ¿Alguna última pregunta o si quiere ya finalizamos la reunión de esta noche? El hermano Víctor está levantando la mano. Ok, hermano Víctor. Y hermano Hola, Norberto después. hola, buenas noches. Estaba escuchando atentamente toda esta conferencia y hay algo que creo que no debemos espantarnos, mucho menos, porque las leyes ya están publicadas. Mientras prediquemos el Evangelio no va a pasar otra cosa. Como iglesia yo tuve un problema grave, se nos metieron en el Face unas supuestas feministas acusándome y diciéndome muchísimas cosas porque yo predicaba, estaba hablando sobre Génesis y la población y que el matrimonio de una sola especie no era correcto, etcétera, lo que ustedes ya saben y predican. Y me atacaron durísimamente por un periodo considerable, todo el mes de diciembre fue muy difícil. Pero yo le dije, tú estás entrando a una iglesia cristiana y en el Face dicen muy claramente que somos una iglesia bautista y que predicamos el Evangelio. Si no quieres escuchar esto, no entras. Yo no te busqué ni te invité, ¿no? De ese grupo me llegó una persona muy grave, muy enferma, endemoniada. Hablamos por ella, fue liberada, y ella lideraba un grupo de 52 parejas de swinger que me llegaron a la iglesia. Se les atendió como cualquier persona, le dije a mis líderes, a la gente, cuidado, chequen, no niños cuando vayan a los baños, etcétera. Todo ese cuidado se dio. De todo ese grupo, solamente quedó 2, 3 personas. Una ya lidera ahorita un grupo de la iglesia que son más de 300. Y al final de cuentas, hermanos, jamás dejé de predicar el evangelio, jamás de predicar en contra del pecado. Y por ejemplo, de todo este grupo de gente, además se bautizaron 2. Y las gentes cuando quisieron llegar el día que se bautizaron, no pudieron ni siquiera pudieron ingresar al templo. Decían que se sentían incómodos y se fueron. Yo creo que no debemos tener temor, no debemos tener temor mientras prediquemos la sana doctrina, sin adulterarla. Tratarlos con respeto. Yo jamás los demonicé, jamás les hablé mal. Llegué a ir a sus reuniones que ellos tenían, muy difíciles, muy pesadas, pero al final de cuentas, lo que siempre sacó adelante fue la palabra del Señor y el buen testimonio. Entonces, no van a poder cambiar el Evangelio, no van a poder cambiar la palabra, y sabemos que la iglesia va a ser atacada siempre, siempre. Entonces, y al final del tiempo va a salir vencedora. Entonces, lo que nos corresponde es estar firmes en la palabra, no adulterar la palabra, no disminuirla, no predicar al gusto de las personas. Y el testimonio, mis hermanos, yo creo que siempre va a ser vital. Y eso nos va a permitir vencer esta situación, porque le repito, mientras prediquemos la sana doctrina y no la distorsionemos, que sepa, ninguna iglesia bautista habla sobre conversión o terapias de género. Hablamos de evangelio. Y eso es lo que hay que decirle a las personas. Y así como el hermano acaba de mencionar, legalmente hablando, ha habido problemas que yo también me he enfrentado legalmente a eso, pero gracias a Dios siempre hemos salido adelante por la sana doctrina, por el buen testimonio, y que voy a repetir, pues no se odia a las personas, se ama como Jesús amó a las personas, pero no amamos al pecado, ¿no? Entonces creo que no debemos tener tanto temor, pero sí debemos conocer la palabra y estar firmes en el Evangelio. Yo tengo actualmente una chica que llegaron como pareja, se predicó el Evangelio, la que le hacía de varón creyó, la mujer se retiró porque pues, obviamente no le gustó, y esta chica, gracias a Dios, regresó a ser mujer. Pero fue un proceso de 4 años, atendiéndola, cuidándola,
de todas las maneras posibles. Y a la fecha, la chica es mujer, lleva muy bien, ya empezó a actuar como tal. Y vuelvo a repetir, no fue un trámite o un trabajo de un día, fueron 4 años. Entonces, sí puede hacerse las mismas cosas, nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy, para siempre, y Él no cambia, ¿no? Apoyemos en su santa palabra y Él va a hacer la obra. Gracias. Gracias, hermano Víctor. Hermano Norberto. Buenas noches, pastores. Mi pregunta es, si llegara a haber un caso, ¿cuál sería la sanción, hermano? Si hubiera algo que fuera más allá, ¿cuál sería la sanción? Depende del caso. Por ejemplo, lo que acaba de comentar el pastor de que él ayudó y que toda iglesia ayuda a cualquiera a salir del pecado. Esto de creerse hombre o mujer, pues también es pecado. Nada más que ahora la ley lo considera como terapia de género y lo sanciona con prisión, con cárcel, con penas privativas de la libertad. Si discriminas a un homosexual, pues te impondrán una multa. Si depende de la conducta. Se han hecho un montón de legislaciones a favor de estas personas, entonces depende de la conducta. Pero como bien dijo el pastor, pues nosotros somos los adultos, pues nos vamos a dedicar a predicar, así nos lleven a la cárcel. Aquí realmente el problema y lo que debemos cuidar es a los niños que les van a enseñar esta basura en las escuelas primaria, secundaria, preparatoria y universidad, porque todos esos grados de estudio tienen la obligación de enseñar también estos postulados de género. Gracias, hermano. Aquí hay una pregunta en el chat que hace el hermano José Ángel. Dice, ¿qué cambios ha habido en Estados Unidos con la declaración del presidente Trump? Solo hay 2 géneros, hombre y mujer. Y a la vez agrego una pregunta, hermano. Si llegara a haber un gobierno aquí en México con la misma postura del presidente Donald Trump, que solamente existen 2 géneros, ¿puede haber un cambio o ya lo que está legislado está legislado? Bueno, lo que hizo Trump nada más es darle a tole con el dedo a la gente, no cambió nada, porque no cambió la legislación educativa, no cambió toda la legislación civil, no cambió. Lo único que hizo una declaración ejecutiva que solo hay 2 géneros. Pero eso es en cuanto a que el gobierno federal, representado por Donald Trump, no va a promover este tipo de ideología. Pero para que esto fuera real, que fuera un cambio, entonces debió derogar las reformas constitucionales a la Constitución norteamericana, debió derogar las reformas a los códigos civiles y debió derogar un montón de cosas que no hizo. O sea, lo que hizo nada más es darle a tole con el dedo a la gente. Si llegamos a tener un presidente así, pues haría exactamente lo mismo, le daría tole con el dedo a la gente, porque en realidad lo que tiene es que derogar todo lo que han hecho los anteriores. Ok. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una última pregunta, disculpen, hermanos. Sí, adelante. Nada más es rápido porque es para una cuestión más bien, bueno, para saber cómo está tipificado la idea, porque lo que entiendo es de que no nada más es la discriminación, sino también el hecho de que haya una cuestión de odio. El llamar, por decir, alguna actividad pecado, ¿cómo se tipifica en la Constitución mexicana o en el derecho mexicano de que si es odio o no? Porque, por decir, si yo veo a un pederasta, le puedo decir es que es un pecado. Y él puede decir, eso es odio contra mí. O puede decir una persona que es gay, ese es odio contra mí. Yo lo puedo llamar pecado, pero pecado es, digamos que solamente una nomenclatura que yo conozco a través de mi fe, pues, o sea, es decir, eso, pero no se podría llamar odio. O sea, si yo digo esto es un pecado, pues es pecado para nosotros, pero para alguien que no crea, pues no es realmente, no significaría nada, ¿no? Entonces es la pregunta, decir que es pecado, ¿es un crimen de odio?
Sí, se le conoce como discurso de odio. Incluso, si ustedes ven que y les voy a poner un ejemplo que no es tan grave. Cuando daba clases en el posgrado de la Universidad Nacional, hace poquito también, una alumna me dice, a mí no me diga abogada, dígame abogade. Yo no le contesté de manera fea, solo le dije, ok, te voy a decir abogade cuando me fundes y motives la razón por la cual yo, un tercero ajeno a ti, estoy obligado a decirte abogade. Cuando tú me lo fundes y motives, o sea, me lo fundes en una ley y me motives la razón por la cual yo estoy obligado a hacerlo, te diría así, mientras te voy a seguir diciendo compañera o abogada. No, pues va, me acusa a la dirección de la Facultad de Contaduría, porque daba Derecho Fiscal en Contaduría, y me dijeron en la Facultad de Contaduría, y no le dije que era pecado, nada más no le quise decir abogade y ni siquiera no de manera grosera. Me dijeron en la Facultad de Contaduría, si usted tiene dos opciones, o renuncia o se mete a un curso de masculinidad tóxica. Renuncié. Entonces depende del grado de la persona esta rarita que se sienta ofendida. El grado de la ofensa que le hayas hecho es que es la sanción, que va desde un discurso de odio a discriminación o a la comisión de algún delito. Depende, o sea, hay N número de casos o supuestos para este tipo de cuestiones. Por ahí, Isaías, por ahí había una palabra, ¿no? Que le llaman intolerancia, ¿no? Quizá algo Y la hay de ese. intolerancia es discriminación para ellos. Exacto. La ley, en la ley más bien. Sí, hermanos. Otra pregunta, hermanos. Yo creo que estamos bien. Hermano Isaías, muchas gracias por su tiempo, gracias por su participación. Muy buena conferencia. Yo creo que esta sección de preguntas ha sido muy buena. Yo creo que aclararon muchas dudas y esperamos quizás más adelante otra vez tener otra conferencia para seguir tocando el tema. Gracias de nuevo. Y Pastor Israel Amaro, ¿no les gustaría por favor despedirnos en oración? Claro, con gusto. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la bendición de poder conectarnos y conocer todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, que si bien es cierto, están predichas en tu palabra, de igual manera nos afectan y dañan. Pero Señor, ayúdanos a mantenernos fieles y firmes en ti para poder predicar el Evangelio, Señor, para hacer lo que nos toca hacer y confiando en que tú nos guardarás y que tú serás nuestro defensor en cualquier situación que pudiésemos enfrentar. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados hoy aquí, ayúdales a poder pues digerir todo esto que hemos escuchado el día de hoy, tanto para sus propias vidas como para sus familias, para sus iglesias y para todos los asuntos que tienen que ver. Y Señor, dirígenos para poder hacer lo que tú nos llames a hacer, aún al costo que sea. Ayúdanos a ser fieles a ti en todo. Gracias por cada uno de los que están conectados en esta noche. Bendice sus vidas, bendice sus familias y danos un buen descanso. Y gracias, Señor, por la vida de mi hermano Isaías, por todos pues las cosas que le has permitido vivir, experimentar, conocer, aprender. Ahora yo te ruego, Señor, que lo sigas usando para bendición de muchos otros, a través de conferencias como estas o de otro tipo de enseñanzas o de actividades que él pueda realizar por el bien de los demás. Gracias por su vida y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Mis hermanos, Gracias. solo quiero pedirles que oren por mi hermano Isaías. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero desde que renunció a la SEP,
ha estado batallando por encontrar un trabajo porque todos los trabajos, para todos los trabajos está sobrecalificado.